Heredé 50 millones de euros, pero lo mantuve en secreto. Mis padres me trataban como basura mientras mimaban a mi hermano. Luego, en su audiencia de bancarrota, revelé quién era la verdadera dueña de su mansión. El día que murió mi abuela, heredé su fortuna y su visión del mundo. En su última carta escribió algo que se me quedó grabado. Las personas muestran quiénes son de verdad solo cuando piensan que no tienes nada. Tenía 23 años cuando recibí esa carta, junto con los documentos que detallaban mi herencia. 50 millones de euros en inversiones diversificadas, propiedades inmobiliarias en 3 continentes y participaciones mayoritarias en varias corporaciones importantes. Mi abuela, Elena Rivas, había construido un imperio desde cero, pero lo había hecho con discreción. El mundo conocía sus empresas, pero pocos sabían quién estaba detrás de ellas. Mis padres nunca la entendieron. Para ellos, era simplemente la suegra tacaña, que se negaba a financiar sus caprichos. No sabían que en realidad era una de las mujeres más ricas de Madrid, y así era justo como ella quería que fuera. Sofía. La voz de mi madre cortó mis pensamientos mientras estaba sentada en la mesa del comedor, aún con la carta en la mano. ¿Esa abuela tuya nos dejó algo útil? ¿O solo fue otra de sus colecciones de libros raros? Levanté la vista hacia Diana Lozano, la mujer que llevaba 20 años intentando convertirme en su versión ideal de hija, sin éxito. Estaba en el marco de la puerta de la cocina, impecablemente vestida como siempre, con la decepción marcada en cada línea de su rostro. Solo libros. Mentí, guardando la carta con disimulo. Y unas fotos viejas. Suspiró, teatral. Típico. Esa mujer nunca entendió la importancia de mantener una imagen social decente. ¿Sabes lo que dirían los Hidalgo si vieran nuestro coche con más de 10 años? Lo sabía. Había escuchado hablar de los Hidalgo, los de la Vega y cada otra familia a la que mi madre había intentado impresionar durante las últimas 2 décadas. Sus opiniones le importaban más que el aire. Supongo que estarán demasiado ocupados con sus vidas como para fijarse en nuestro coche, mamá. Dije. Esa es exactamente la actitud que me preocupa. Soltó. Eres igual que ella. Ni idea de cómo funciona realmente el mundo. Menos mal que Alejandro sí tiene cabeza. Ah, sí, Alejandro. Mi hermano menor. El niño de oro. A sus 20 años, jamás había trabajado ni un solo día. ¿Para qué? Mamá y papá financiaban todas sus tonterías, desde startups fallidas hasta su colección ridícula de relojes de lujo. Hablando de Alejandro, siguió mi madre, ahora más animada. Lo acaban de aceptar en ESADE Business School. Tu padre y yo vamos a hacer una cena para celebrarlo. Vendrá gente importante. Ponte algo decente. Su mirada recorrió con desaprobación mi vestido sencillo y mis joyas discretas. Asentí, sin mencionar que yo me había graduado el año pasado de la Universidad de Navarra en Administración de Empresas. No hubo fiesta por eso. Ese fin de semana, mis padres estaban ocupados en un torneo de golf amateur de Alejandro. Más tarde, ya en mi pequeño apartamento sobre la librería donde supuestamente trabajaba, revisaba los documentos de mi abuela. El trabajo en la librería era solo una fachada. Yo era la propietaria del edificio, y de otros 3 en la misma manzana, a través de una de las sociedades de inversión de mi abuela. Pero para mi familia, yo era solo una chica con un sueldo miserable, sobreviviendo al mes como podía. Mi móvil vibró con un mensaje de mi madre. No llegues tarde. Esta noche los de la Vega traerán a su hijo Javier. Ponte el vestido azul que te compré. Javier de la Vega. Claro, seguían intentando forzar esa relación, como si él fuera mi entrada al mundo correcto. Si supieran que podría comprar la empresa de los de la Vega 3 veces. Llegué a casa de mis padres puntualmente, con un vestido negro sencillo en lugar del azul chillón que mi madre tanto adoraba. El aparcacoches. Sí, habían contratado uno solo para esa noche. Me lanzó una mirada entre lástima y cortesía, cuando le entregué las llaves de mi humilde Honda Civic. Dentro, la casa parecía otra. Las copas de champán de cristal reflejaban la luz de la gran lámpara de araña. Arreglos florales elegantes decoraban cada rincón, y el aire olía a perfume caro y pretensión. Sofía. La voz de mi madre atravesó el recibidor, tensa, intentando disimular el fastidio. Creí haberte dicho que te pusieras el vestido azul. Este estaba limpio, respondí, sin más. Cerró los ojos un segundo, buscando paciencia. Al menos intenta causar buena impresión con Javier. La empresa de su familia va muy bien. Me contuve para no reír, recordando el informe que tenía en mi escritorio sobre los últimos líos financieros de Industrias de la Vega. Su éxito era ya pura fachada. Justo entonces, Alejandro hizo su entrada triunfal, atrayendo todas las miradas. Llevaba un smoking hecho a medida que seguramente costaba más que mi sueldo ficticio mensual. «Ahí está mi chico», tronó nuestro padre.
dándole una palmada en el hombro. La nueva estrella de ESADE. Observé cómo uno tras otro lo felicitaban, elogiando su talento natural para los negocios y su mente brillante. Nadie parecía recordar sus 3 empresas fracasadas, todas financiadas por nuestros padres, con unos recursos cada vez más ajustados. Javier de la Vega se me acercó con una copa de champán en la mano. Sofía, sonrió. Todo dientes blancos y encanto ensayado. ¿Sigues en esa tiendecita de libros? Alguien tiene que pagar las cuentas. Respondí con calma. Él se rió, como si hubiera contado un chiste buenísimo. Ya sabes que la empresa de mi familia siempre tiene lugar para gente motivada. Lo tendré en cuenta, contesté. La noche siguió en ese mismo tono. Un desfile de lujo y condescendencia sutil. Vi cómo mis padres se desvivían por Alejandro, justificando una y otra vez sus fracasos, proyectando éxitos que solo existían en su imaginación. Pero bajo todo el brillo y las apariencias, yo veía las grietas. La forma en que le temblaba ligeramente la mano a mi padre al firmar la factura del catering. La tensión en los ojos de mi madre cuando alguien mencionó su último viaje, que en realidad había sido una desesperada visita de negocios para intentar salvar una inversión en ruinas. Entonces, estaban en problemas, aunque preferirían morir antes que admitirlo. Años financiando los estudios carísimos de Alejandro, sus negocios fallidos y su estilo de vida absurdo habían hecho mella. La mansión de la que tanto presumían, la misma que habían refinanciado 3 veces solo para mantener las apariencias, se les escapaba entre los dedos. Lo que no sabían era que yo llevaba tiempo observando, esperando y comprando poco a poco todas sus deudas. No volví a casa de mis padres durante semanas después de la audiencia de conciliación. No fue una decisión consciente, simplemente no había nada que me llevara de vuelta allí. Desde pequeña, había deseado un gesto, una palabra, una mirada que me hiciera sentir hija, pero lo que recibí fue indiferencia envuelta en exigencias. Y esa noche, por fin, les mostré que no me necesitaban para seguir cayendo. Lo harían solos. Mi madre no me llamó, ni un mensaje, ni una pregunta, solo silencio. Pero no era el silencio de quien se da por vencido, era el silencio antes de la tormenta. Un viernes por la tarde, mientras revisaba unos informes en la oficina improvisada que tenía sobre la librería, sonó el timbre del local. Era Alicia, una mujer mayor, vecina de mis padres con fama de lengua afilada. ¿Sabías que tu madre está vendiendo joyas de familia en el mercado de antigüedades?, me dijo, cruzada de brazos. Y no lo hace con discreción, ¿eh? Se la vio regateando con un hombre que llevaba sandalias con calcetines. No dije nada, solo asentí. ¿Y Alejandro?, pregunté sin saber por qué lo hacía. Ay, querida, bufó. En una de esas fiestas caras, se peleó con el hijo de un político por una chica. Terminó en el hospital. Le rompieron la nariz. Lo sentí. No por él, sino porque incluso en su miseria, seguía siendo protagonista. Yo no. Nunca. Esa misma noche, decidí caminar hasta la casa de mis padres. No sabía qué buscaba. Quizás una prueba de que aún quedaba algo de humanidad ahí. Pero al doblar la esquina de la calle, vi algo que no esperaba. La puerta de la mansión estaba abierta de par en par, las luces apagadas, y un cartel de "Se vende" colgado en la reja. Sin previo aviso. Sin dignidad. Entré. Todo estaba cubierto con sábanas. Había cajas medio armadas, objetos personales olvidados, fotografías arrancadas de sus marcos, como si la casa hubiese decidido expulsarlos ella misma. Subí al segundo piso. La habitación de Alejandro estaba intacta. Sus relojes ya no estaban, pero su ordenador portátil sí, abierto, como si hubiese salido corriendo. La curiosidad me pudo, no por invadir, sino por entender. Me senté frente a la pantalla. Un archivo abierto me llamó la atención. Balance, Proyecto de la Vega. Lo abrí, y ahí estaba. El plan que mis padres y Alejandro habían armado para usar mi nombre, sí, mi nombre, como garantía en una nueva inversión. Un préstamo millonario, con documentos falsificados donde yo aparecía como socia silenciosa. Sentí cómo se me helaba la sangre. Bajé corriendo. Salí a la calle. Llamé a mi abogado. Le pedí que viniera al día siguiente. Iba a presentar una denuncia formal. Pero antes, necesitaba ver algo más. Fui al despacho de mi padre. Todavía había papeles en su escritorio. Entre ellos, encontré una carta dirigida a la Junta de Inversionistas del Grupo Hidalgo. La abrí. Dentro, mi padre explicaba que tenían acceso privilegiado a una nueva línea de propiedades en desarrollo. Firmaba con mi nombre y ponía como contacto el número de mi móvil profesional. No supe si llorar, gritar o reír. No querían solo arrastrarme, querían hundirme para sobrevivir. Y entonces sonó mi teléfono. Era un número oculto. Contesté. Sofía Rivas, ¿verdad?, dijo una voz masculina, fría.
Hemos recibido su solicitud de participación en la compra del edificio en Salamanca, el mismo que los de La Vega ya han ofertado, pero su propuesta nos interesa más. Yo no había ofertado nada. No aún, pero ahora lo haría. ¿Podemos reunirnos esta semana?, añadió. Sí, dije, mirando la casa vacía detrás de mí. Estoy lista para hablar de negocios. No dormí esa noche. Pasé horas repasando en mi cabeza cada momento, cada gesto, cada conversación con mis padres y con Alejandro. Siempre había sospechado que me usaban como una figura decorativa, alguien que servía para equilibrar el discurso de familia ejemplar que tanto les gustaba proyectar. Pero esto era diferente. Era criminal, era personal. La reunión con el comprador fue en una cafetería en el barrio de Salamanca. Lugar neutral, público, pero elegante. Un hombre de unos 45 años, barba recortada, traje sin corbata, se levantó para saludarme. Señorita Rivas, un placer. Sofía, por favor. Nos sentamos. Me mostró los documentos. Una oferta para comprar el edificio que los de La Vega estaban intentando adquirir. Uno de los más antiguos y emblemáticos del barrio. Yo no sabía que estaba a la venta. Hasta esa llamada. ¿Por qué me lo ofrecen a mí? Porque sabemos que usted ya posee varias propiedades a través de Gestainver. Hemos investigado bien. Y entre nosotros, preferimos tratar con personas discretas y eficientes. No con apellidos inflados. Sonreí. Entonces sabe que yo puedo cerrar esto en menos de una semana. Por eso la llamé. Y porque sabemos que los de La Vega están desesperados. Quieren este edificio como bandera. Necesitan impresionar a sus inversionistas. Pero si alguien más lo compra antes, pierden el respaldo. Terminé yo. Exacto. Firmamos una intención de compra. Tenía 7 días. 7 días para humillar a 2 familias a la vez. Los de La Vega, por creerse intocables. Y la mía, por atreverse a usar mi nombre como moneda de cambio. Volví a casa. Apenas cerré la puerta. Sentí el cuerpo colapsar en el sofá. Respiré hondo. Pero la paz duró poco. Un mensaje entró en mi móvil. Era de Alejandro. Solo decía, ¿qué hiciste? Ignoré. Luego, otro. De mi madre. Necesitamos hablar. Urgente. Por favor, Sofía. Y después una llamada. La atendí. Era mi padre. La voz temblorosa. No puedes hacer esto, hija. No con tu familia. ¿A qué te refieres? El edificio. Salamanca. Sabemos que eres tú. No tiene sentido destruirnos a todos. ¿Y falsificar documentos a mi nombre sí tiene sentido? Silencio. Eso fue un error. Alejandro necesitaba ese respaldo. Tú sabes cómo es. No mide consecuencias. Pero lo hicimos por él. Ahí estaba. La confesión. ¿Lo hicieron por él? Es tu hermano, Sofía. No podíamos dejar que fracasara otra vez. ¿Qué iban a pensar los de La Vega? ¿Y qué pensaste tú que iba a pasar cuando los bancos me investigaran? ¿Cuando vieran mi nombre metido en un préstamo que yo nunca solicité? «Te estás pasando», espetó mi madre, tomando el teléfono de manos de mi padre. «Siempre fuiste dramática. Todo esto se puede arreglar si actúas como una Rivas. Como tu abuela lo hubiera querido. Mi abuela me enseñó a ver a las personas cuando creen que no tienes nada. Y ustedes me enseñaron el resto». Colgué. Estaba temblando, pero no de miedo, de claridad. Sabía lo que iba a hacer. Me dirigí directamente al banco con el que estaban tramitando el préstamo fraudulento. Pedí una reunión con el director de riesgos. Le mostré las pruebas, las firmas falsas, los documentos, todo, en mi poder. Él solo asintió. Serio. Esto cambia las cosas. Vamos a proceder con acciones legales. Gracias por informarnos, señorita Rivas. Al salir del edificio, un correo nuevo llegó a mi bandeja. Era del abogado de los de La Vega. Asunto. Solicitud de reunión urgente. Asunto Salamanca. Me detuve en la acera. Leí el mensaje. Estaban dispuestos a negociar. Habían descubierto mi jugada y querían evitar la humillación pública. Sonreí. La historia recién empezaba a calentarse. Fijamos la reunión con los de La Vega para el martes por la tarde. Hotel Bless, salón privado, sin prensa, sin intermediarios. Solo ellos, su abogado y yo. Me presenté sola. No necesitaba más. Javier fue el primero en levantarse al verme entrar. «Sofía», dijo, con esa sonrisa de dientes perfectos pero vacía. «Qué inesperado». Inesperado es encontrar mi nombre en un documento notarial sin mi firma, Javier. Pero aquí estamos. Él no respondió. Se sentó. Su padre, Arturo de La Vega, me ofreció la mano. «Queremos evitar un conflicto. Esto no le conviene a nadie». «A mí sí me conviene», respondí sin rodeos. «Tengo una oferta vinculante. Y la ventaja de que no estoy fingiendo solvencia. Yo la tengo». El abogado de ellos, un hombre calvo y ansioso, puso un portafolio sobre la mesa. «Estamos dispuestos a hacer una contraoferta. Comprar su opción de adquisición.
4 millones por salir del camino. Me reí. No porque fuera poco, sino porque subestimaron el valor real de lo que estaba en juego. No quiero su dinero, dije. Quiero el edificio. Quiero lo que representa. Y quiero que se sepa quién lo ganó. Javier me miró como si recién me viera por primera vez. ¿Desde cuándo juegas este juego? Desde antes que tú nacieras en él. Se hizo un silencio tenso. Arturo cerró el portafolio. Lo sabíamos. Sabíamos que eras peligrosa cuando descubrimos tu nombre en Gesteinberg, pero no imaginamos que llegarías tan lejos. Ah, sí, la empresa de libros raros, ¿no? Ironizó Javier. Los libros enseñan a pensar, respondí. Vosotros solo aprendisteis a aparentar. La reunión terminó ahí. No me amenazaron, pero el mensaje era claro. Habían perdido y no sabían cómo reaccionar. Para ellos, perder frente a alguien como yo era más que un golpe. Era una herida en el orgullo. Salí del hotel sintiéndome ligera, como si por primera vez estuviera respirando sin el peso de sus expectativas en mi espalda. Esa misma noche, mientras revisaba los papeles finales con mi abogado para el cierre del trato, recibí una llamada inesperada. Era Carolina, una antigua compañera de colegio, hija de los Hidalgo. ¿Tienes un minuto? Claro. Mira, no sé si esto te interesa, pero me acabo de enterar de algo extraño. Tu hermano, Alejandro, fue visto con un tipo que estuvo preso por fraude fiscal. Están intentando montar algo, pero están usando tu nombre para captar inversores. Están diciendo que tú estás detrás del proyecto. Me quedé en silencio. ¿Estás segura? 100%. Me llegó el dossier. Tiene hasta tu foto. Firmaron con un mail que suena muy similar al tuyo. Colgué. Abrí mi ordenador. Busqué el nombre del contacto que Carolina me pasó. Y ahí estaba. Una presentación entera. Con mi rostro, mi biografía, incluso frases que yo jamás había dicho, todas diseñadas para atraer inversión extranjera. Y lo peor, estaban funcionando. No dormí. Otra vez. Pasé la noche leyendo cada página del dossier que Carolina me envió. El archivo estaba lleno de falsedades descaradas, supuestos logros empresariales que nunca mencioné, una alianza familiar estratégica con los de La Vega y una sección titulada Visión de legado, en la que Alejandro hablaba de mí como si fuésemos socios de toda la vida. Sofía Rivas ha sido mi inspiración, decía una de las citas. Su liderazgo nos guía. Me ardían los ojos, pero no de cansancio, de rabia. A la mañana siguiente, sin pensarlo 2 veces, fui directo a la oficina de mi abogado. Me recibió con el ceño fruncido. Ya sabía. Teníamos que esperarlo, me dijo, deslizando su portátil hacia mí. Mira esto. En la pantalla. Un vídeo. Alejandro, dando una charla informal a un grupo de jóvenes inversores. Detrás de él, una pantalla gigante con mi cara. Mi hermana Sofía no está aquí hoy, pero confía plenamente en este proyecto, decía con esa seguridad vacía que siempre tuvo. Es nuestra socia silenciosa, pero su visión está en cada decisión que tomamos. La audiencia aplaudía. Me senté, apoyé los codos en la mesa y cerré los ojos por un momento. ¿Qué hacemos?, preguntó el abogado. Vamos a matarlo, dije con la voz más calma que tenía. Después abrí los ojos y aclaré. Jurídicamente, quiero terminar con esto, para siempre. Entonces necesitamos pruebas, algo contundente y rápido, porque si captan inversores con tu imagen, eso se convierte en un delito muy serio. Asentí. Salí de ahí con una misión. Fui al piso donde Alejandro se estaba quedando últimamente, un ático alquilado en Lavapiés. Fingí ser una repartidora, con una caja en las manos. El portero me dejó pasar sin preguntar. Golpeé la puerta. Me abrió medio dormido, despeinado, con ojeras marcadas y solo en calzoncillos. ¿Qué haces tú aquí? Quiero hablar. Como familia. Mentí. Me dejó pasar. El lugar era un desastre. Botellas vacías, ropa tirada, una pantalla gigante con un juego de bolsa en tiempo real. ¿Tú montaste esta estafa? Le solté. Se puso nervioso. Tragó saliva. No es una estafa si sale bien. Has usado mi imagen, mis logros, mi nombre, sin mi permiso. Eso es delito. Vamos, Sofía. Intentó suavizar. ¿Desde cuándo te importa eso? Siempre has sido una aburrida. Esto era solo una forma de levantar capital rápido. Todos lo hacen. Yo no. Eres tan ridículamente recta que ni siquiera sabes lo poderosa que podrías ser. Conmigo, como equipo. No soy tu equipo, soy tu víctima. El silencio que se instaló fue espeso. Alejandro no me miraba. Papá lo sabía, dijo, casi como un susurro. ¿Qué? Papá aprobó todo. Hasta dio una reunión con 2 de los inversores. Fue idea suya usar tu imagen. Dijo que era lo único de valor que nos quedaba. El estómago se me cayó al suelo. Literalmente sentí que no podía respirar. ¿Y mamá? Ella fingió no saber.
pero se reía cuando hablábamos del tema. Decía que por fin ibas a ser útil. Me levanté. No dije nada más. Salí de ahí temblando. Llamé a mi abogado en cuanto estuve fuera del edificio. Quiero llevar esto a los tribunales, pero también quiero hacerlo público. ¿Estás segura? Ahora sí. Ya no tengo nada que perder. Solo quiero que dejen de fingir que yo no existo, mientras usan todo lo que soy. Esa misma noche, convoqué una rueda de prensa a través de la firma de relaciones públicas que llevaba una de mis empresas. Breve, precisa, sin sensacionalismo. Aparecí vestida de negro, en un podio sencillo. No permití preguntas. Solo hice una declaración. Durante años he sido víctima de un uso indebido de mi nombre y de mi imagen por parte de personas cercanas a mí. He iniciado acciones legales, porque callar también es permitir. Y yo ya no voy a permitir más. Corté el micrófono. Al día siguiente, mi foto estaba en la portada de El País. Titular: Sofía Rivas denuncia a su propia familia por fraude millonario. Callar es permitir. Esa misma tarde, mi padre fue citado a declarar. El pasillo del juzgado olía a café recalentado y papeles viejos. La sala estaba silenciosa cuando entré, aunque las miradas eran ruidosas. Periodistas, asistentes, curiosos, todos esperando a ver a la hija traidora y al padre caído. Mi padre estaba sentado, solo, en el banco de los imputados, sin su traje caro, sin su sonrisa segura. Parecía más pequeño de lo que recordaba. Me senté en la parte trasera, acompañada por mi abogado y una asesora de imagen que insistió en que llevara un conjunto sobrio y cabello recogido. No por estética, por mensaje, claridad, poder sin exceso. El juez leyó las acusaciones: uso indebido de identidad, fraude, falsificación documental y asociación ilícita. Palabras grandes, pero necesarias. Cuando le pidieron declarar, mi padre se puso de pie lentamente. No lo hicimos por maldad, dijo con voz baja. Lo hicimos por desesperación. Mi hijo, Alejandro, no ha tenido suerte. Y mi hija se detuvo. Me miró por un segundo. No supo si continuar. Sofía es brillante, sí, pero también distante. Siempre ha estado fuera del núcleo. No sabíamos que tenía esa fortuna, que tenía ese poder, fuera del núcleo. La frase me cayó como un balde de agua helada. Como si hubieran decidido que yo no formaba parte de la familia hace años y ahora lo decían en voz alta, ante todos. ¿Así que decidieron usarme sin preguntar? Dije en voz baja, sin darme cuenta de que hablaba. Varias cabezas se giraron. Mi padre bajó los ojos. El juicio fue suspendido para revisión de pruebas, pero el daño ya estaba hecho. No solo el judicial, el social. Al salir del juzgado, una periodista me interceptó. Sofía, ¿cómo te sientes al ver a tu padre ahí dentro? La miré, no con rabia, con una paz extraña, igual que él se sintió al verme invisible todos estos años. No respondí más preguntas. Esa noche en mi apartamento, abrí una botella de vino que guardaba desde que cumplí 25. No para celebrar, para marcar el día en que dejé de pedir permiso para existir. Mientras bebía la segunda copa, llegó un correo electrónico anónimo. Asunto: lo que tu madre oculta. Abrí el mensaje. Había un archivo adjunto, un PDF escaneado. Título: Testamento modificado. Elena Rivas. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Lo abrí. Era un documento legal, con fecha posterior al testamento que yo había recibido. En él, mi abuela dejaba explícitamente una serie de propiedades rurales a mi madre, no a mí. Pero eso no era lo sorprendente. Lo sorprendente era que la firma de mi abuela estaba visiblemente falsificada, y la notaría que lo había validado estaba cerrada desde hacía 5 años. La pregunta me explotó en la mente. ¿Mi madre falsificó un testamento para quedarse con algo que no le correspondía? Y si lo hizo, ¿qué más había manipulado de mi abuela antes de morir? Volví a mirar el testamento falsificado, una y otra vez. Había algo frío y sucio en esa hoja, como si pudiera oler la traición a través de la tinta. La caligrafía era torpe, las palabras mal copiadas. Ni siquiera habían usado el mismo tono jurídico que mi abuela siempre exigía en sus documentos. Era una imitación barata, hecha con prisa. Y lo más inquietante, la firma no era la suya. No del todo. La imagen de mi madre, siempre tan impecable, tan controladora, se desmoronaba en mi mente. Durante años pensé que ella simplemente era cruel. Ahora entendía que también era capaz de ser ilegal, peligrosa. Llamé a mi abogado. Le envié el archivo. Me contestó en menos de 5 minutos. Esto es grave. Si se comprueba que ella falsificó un testamento, no solo pierde las propiedades, va a prisión. ¿Estás lista para eso? Silencio. No lo sé, admití.
Ella no lo dudó cuando firmó tu nombre en un préstamo, Sofía. Ahí estaba. La verdad, sin anestesia. Cerré el móvil. Sabía lo que tenía que hacer. Fui a ver a Tomás, un viejo notario amigo de mi abuela. Él había trabajado con ella hasta el final. ¿Sabes si este documento es real?, le pregunté, entregándole una copia. Lo revisó con calma. Su expresión se fue endureciendo poco a poco. Esto no lo redacté yo. Y si Elena hubiera hecho un cambio así, me lo habría contado. Siempre era rigurosa. Nunca tomaba decisiones sin que alguien lo supiera. ¿Crees que es falso? Creo que tu madre no sabía imitar bien a tu abuela. Y eso, en este caso, la va a condenar. Tomás accedió a declarar si fuera necesario. También me entregó copias del testamento original, con los sellos correspondientes. Ese documento nunca había sido revocado oficialmente. La versión que yo tenía seguía siendo válida. Decidí actuar. Esa misma tarde, presenté una denuncia por falsificación de documento público. No lo hice por venganza. Lo hice porque entendí, por fin, que mi madre no me odiaba por quien yo era. Me odiaba porque no podía controlarme, porque no me rompí, porque no me rendí. 2 días después, recibí una llamada inesperada. Era Rosa, una antigua empleada doméstica que trabajó con mi familia durante más de 15 años. Me pidió vernos en persona. Urgente. Nos encontramos en un banco del Parque del Retiro. Estaba nerviosa. Se veía agotada. Sofía, no sé si debo meterme, pero tu madre me obligó a firmar un documento. Dijo que era solo para ordenar unas propiedades. Pero ahora veo mi firma en papeles que yo nunca entendí. Creo que me usó. ¿Tienes una copia? No, pero me dejaron sacar una foto. La tengo aquí. Me mostró la imagen en su móvil. Y ahí estaba, el mismo documento falsificado, con su firma como testigo de confianza. Mi madre no solo había mentido, había usado a una mujer humilde como instrumento. ¿Estás dispuesta a declarar? Rosa dudó. Bajó la cabeza. Me da miedo. Pero sí, por doña Elena, sí, la abracé. No como una estrategia, como un reflejo. Esa noche, antes de dormir, recibí una notificación. Había llegado una carta certificada a mi apartamento. Provenía de un bufete de abogados de Zaragoza. Nunca había tenido contacto con nadie de allí. El sobre estaba marcado con un sello antiguo y una sola palabra en el remitente: Rivas. La carta pesaba más de lo normal. No físicamente, emocionalmente. Como si el sobre llevara algo más que papel. Historia, cicatrices, herencias que no caben en documentos. Lo abrí con cuidado, sentada en mi escritorio, sola, en la penumbra de mi apartamento. Dentro, había una carta manuscrita, no impresa, no firmada por abogados, escrito a mano, con la caligrafía inconfundible de mi abuela Elena. Su letra firme, clásica, elegante. Zaragoza, 11 de junio de 2019. Sofía, si estás leyendo esto, es porque ha pasado algo que no pude evitar. No sé si tu madre habrá sido lo bastante audaz para intentar torcer la verdad, pero si lo hizo, quiero que sepas que yo lo anticipé. Esta carta fue escrita después de una conversación con ella que me dejó helada. Me pidió que reconsiderara mi testamento. Dijo que tú no estabas preparada, que eras demasiado sensible para el mundo real. Me pidió que dejara a Alejandro como cabeza del legado. Me negué. Y por eso, ese día, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes: rencor. Por si acaso, dejé copias legales con mi notario. Pero también envié esta carta a Zaragoza, a un bufete que trabajó conmigo hace décadas. Ellos saben guardarla. Sabía que tarde o temprano te la entregarían. Mi deseo era que lo supieras todo. Y aquí viene lo más importante. Hay algo que no figura en el testamento. Un terreno. Uno que nunca incluí oficialmente porque no quería que nadie supiera que existía. Está en las afueras de Ávila. Pequeño, sin valor aparente. Pero bajo ese terreno, enterré algo que quiero que veas con tus propios ojos. Algo que guarda los últimos años de mi vida. Confío en que, cuando estés lista, irás. Confío en ti más de lo que jamás confié en nadie, porque tú no necesitas mostrar lo que vales. Lo sabes. Con amor eterno, Elena. Me quedé mirando el papel por varios minutos. Luego busqué en Google el nombre del bufete. Existía. Y tenía todo en regla. La carta era legítima. Al día siguiente, alquilé un coche y conduje hasta Ávila. Las instrucciones del sobre eran precisas. Camino rural. Kilómetro 8. Un viejo molino abandonado. Junto al molino, una puerta de madera clavada en la tierra, oculta por una maraña de ramas secas. Tuve que usar todas mis fuerzas para abrirla. Dentro, una pequeña caja metálica, cerrada con candado. La abrí con la llave que venía dentro del sobre. Adentro, una libreta de cuero, fotografías y un pendrive. Volví al coche. Lo conecté al portátil. Carpetas, videos,
Grabaciones. Una en particular llamó mi atención. Diciembre 2018. Confesión. Aparecía mi abuela, sentada frente a la cámara. El rostro más delgado, pero con la mirada firme. Hoy he descubierto que mi hija ha hecho movimientos financieros a mis espaldas. Usó mi nombre en una sociedad fantasma para desviar fondos. Cree que no me di cuenta, pero tengo todos los registros. Me ha mentido. Me ha robado. Y tengo miedo de lo que pueda hacerle a Sofía cuando yo no esté. Pausé el vídeo. Sentí que me faltaba el aire. La mujer que me dio la vida había traicionado a la mujer que me dio el alma. Y aún así siguió fingiendo. Esa noche reuní todo. Los documentos, las grabaciones, la libreta, las fotos. Había pruebas suficientes para que mi madre no solo perdiera las propiedades, sino su libertad. Estaba frente a la oportunidad de cerrar el círculo, pero no quería hacerlo sola. Convocamos una nueva audiencia. Esta vez, ella fue llamada a declarar por fraude, falsificación, asociación ilícita y, ahora, por manipulación de patrimonio y testamento. Cuando la vi entrar a la sala, supe que lo sabía. Su rostro ya no era el mismo. No era la mujer altiva, segura, pulida. Era una sombra. Se sentó en el banco. No me miró. Yo sí. El juez le preguntó si reconocía los documentos y las grabaciones. Ella, en un hilo de voz, dijo: «Me obligaron. Mi madre siempre me hizo sentir invisible. Solo quería una parte de lo que me correspondía. Incluso si no te correspondía». Ella no contestó. Bajó la cabeza. El juez detuvo la sesión para deliberación, pero el daño estaba hecho. La prensa ya tenía todo. La historia volaba como pólvora. Una familia ejemplar, destruida por su propia hipocresía. Esa noche, al salir del juzgado, una llamada entró a mi móvil. Era un número nuevo. Contesté. «¿Sofía Rivas?», dijo una voz femenina. «Soy Ana, periodista de El Mundo. Sé que esto no es un buen momento, pero he encontrado algo que creo que debería ver». «¿Qué es?». «Una entrevista inédita con tu abuela, grabada semanas antes de morir. En ella habla de un familiar, que nadie sabe que existe». «¿Cómo que nadie lo sabe?». «Menciona un hijo ilegítimo, un varón, y lo nombra. Y sentí que el mundo se detenía». «¿Cómo se llama?». La periodista hizo una pausa, y luego lo soltó. «Se llama Iván Rivas». Me quedé en silencio con el móvil pegado al oído, como si la conexión se hubiera cortado, o como si la voz de la periodista no pudiera haber dicho lo que acababa de decir. «¿Estás segura de ese nombre?», pregunté al fin. «Totalmente», respondió Ana. «La entrevista está fechada y verificada. Hay documentos que lo acompañan. Una partida de nacimiento, una cuenta bancaria a nombre de él, movimientos de fondos, todo vinculado a Elena Rivas, y todo oculto». Colgué sin dar más detalles. El nombre seguía repitiéndose en mi mente como un eco. Iván Rivas. ¿Un hijo ilegítimo de mi abuela? ¿Un tío del que jamás me hablaron? O peor, alguien que mi madre sí conocía y decidió silenciar. Volví a casa con una sensación de vértigo. Me senté frente al ordenador y abrí el correo de Ana. Había adjuntado la entrevista, una grabación en vídeo. La descargué. Era una sala sencilla, un sofá beige, mi abuela vestida de gris perla. Vieja, pero lúcida. «Nunca lo dije en voz alta», comenzó, mirando hacia la cámara. «Pero tuve un hijo antes de casarme. Fue en 1964. Nadie lo supo, ni siquiera mis padres. Lo crió una familia en el norte. Yo lo ayudé siempre que pude. Pero cuando quise reconocerlo legalmente, él ya no quiso saber nada de mí. Lo entendí. Pero aún así, lo incluí en todo. Está en mis cuentas. Tiene derechos. Aunque no lo sepa». La imagen se desvaneció. Y con ella, una parte de mi mundo. Volví a llamar a Ana. ¿Dónde vive? En Oviedo. Lleva una vida sencilla. Profesor de instituto. No sabe nada de esto. Al menos eso parece. Pero hay algo más. ¿Qué? Hace una semana, alguien visitó su casa. Según un vecino, era una mujer elegante, pelo castaño, gafas oscuras. Estuvo menos de 10 minutos. Mi madre. Sabía, desde hacía tiempo. Y ahora que todo salía a la luz, intentaba apagar el fuego, con gasolina. Tomé un tren a Oviedo esa misma noche. Llegué al amanecer. Ana me había enviado la dirección. Me detuve frente a una casa modesta, bien cuidada. Llamé al timbre. Esperé. Un hombre de unos 50 años abrió la puerta. Alto, delgado, ojos profundamente parecidos a los de mi abuela. ¿Sí? Iván Rivas, dije sintiendo cómo mi voz se quebraba. Soy Sofía. Soy tu sobrina. Su expresión fue una mezcla de sorpresa, incredulidad y algo más, algo parecido al miedo. ¿Quién te dijo que vinieras? Tu madre. Mi madre está muerta. Y aún así está cambiando nuestras vidas. Me dejó pasar. La casa olía a café recién hecho y libros antiguos. Se sentó frente a mí, sin hablar.
Yo tampoco. Durante minutos, solo nos miramos. Estábamos intentando reconocernos, entendernos, armar un rompecabezas que nadie nos había dicho que existía. ¿Qué sabes de mí?, preguntó finalmente. Todo lo que ella dejó. Oh. Y más, sé que te protegió, pero también te escondió. ¿Y tú, qué quieres? La verdad. Y que todo lo que te corresponde, lo recibas, legal y emocionalmente. Porque si algo aprendí en esta familia, es que el silencio también es una forma de violencia. Me miró, asintió lentamente. No dijo nada más. Me levanté para irme. Sofía, me detuvo antes de que cruzara la puerta. La mujer que vino hace unos días me dijo que todo esto era una trampa, que si me involucraba, destruiría lo poco que tengo. ¿Qué mujer? No dijo su nombre, pero olía a Chanel, como una señora que siempre está a punto de juzgarte. La descripción no dejaba dudas. Mi madre había venido hasta Oviedo para intentar enterrar un secreto que ya no tenía dónde esconderse. Regresé a Madrid con una idea fija. Iván debía aparecer. En los tribunales, en los documentos, en la historia. Pero no iba a ser tan fácil. Esa misma tarde, mientras hablaba con mi abogado sobre el Nuevo Testamento, recibimos una notificación urgente. Alguien había impugnado la validez de todos los documentos presentados por mí. El argumento, que mi abuela no estaba en plenas facultades al firmarlos. La persona que presentó la impugnación era Alejandro, y junto a su escrito legal, había un nuevo informe psiquiátrico, fechado, falsificado, y firmado por un médico que había muerto hacía 3 años. La firma del médico muerto fue la gota que desbordó el vaso. La falsificación era tan burda que dolía, pero eso no significaba que fuera inofensiva. Alejandro estaba desesperado, y un hombre desesperado no mide consecuencias. Sabía que lo estaba perdiendo todo, su imagen, su estilo de vida, su red de mentiras, y como todo niño malcriado, estaba tirando la mesa porque ya no lo dejaban ganar. Mi abogado me miró con incredulidad cuando revisamos el documento. «Esto es grotesco», dijo. «Ni siquiera se tomaron el tiempo de verificar que este médico había muerto. Esto no es solo falsificación, es estupidez temeraria». Pero yo no estaba tan calmada como él. No porque creyera que Alejandro pudiera ganar, sino porque entendí que aún le quedaban balas, y estaba dispuesto a dispararlas, aunque fueran contra sí mismo. Esa noche, recibí una llamada de Rosa, la exempleada que había declarado contra mi madre. «Sofía, hay algo que no te conté». «¿Qué pasa?» «Tu madre me visitó hace 2 días. Me ofreció dinero, mucho, para que dijera que me mentiste, que falsificaste tú los papeles del testamento, que manipulaste a tu abuela. Tuve que sentarme». «¿Lo grabaste?» «Sí». Me mandó el audio. La voz de mi madre sonaba serena, casi dulce, como si intentara venderle un seguro a una anciana. «Solo tienes que decir que Sofía te obligó. Nadie va a saber la verdad. Y con este dinero puedes empezar de nuevo, lejos, sin preocuparte de nada». Guardé la grabación como un trofeo. No solo era prueba, era la evidencia definitiva de quién era esa mujer. No una madre, una estratega enferma de control. El día del juicio por la impugnación del testamento llegó. La sala estaba llena. Esta vez, los medios tenían acceso. Yo no lo había impedido. Que miraran, que escucharan. Alejandro entró de la mano de un abogado joven, demasiado confiado para su propio bien. Se sentó sin mirarme. Vestía de forma sobria, sin sus relojes ridículos ni su aire de estrella caída. El juez comenzó la sesión. «Tenemos una impugnación al testamento de Elena Rivas presentada por Alejandro Rivas, alegando incapacidad mental al momento de la firma». Mi abogado se levantó. «Tenemos evidencia clara de que la firma médica incluida en ese documento es falsa. El doctor Enrique Ruano falleció en 2022, un año antes de la supuesta evaluación». El juez frunció el ceño. «¿Tiene pruebas?» Le entregamos el certificado de defunción. Luego, la grabación de Rosa. El silencio en la sala fue absoluto mientras la voz de mi madre sonaba entre las paredes. «Solo tienes que decir que Sofía te obligó». Cuando terminó, el juez miró a Alejandro. «¿Usted estuvo al tanto de esta conversación?» Alejandro tragó saliva. «Yo no sabía lo que mi madre... ¿Está diciendo que actuó solo? ¿Sin su conocimiento?» «Sí, o sea, no sé». Se derrumbó en directo. Su credibilidad se evaporó en segundos. El juez suspendió la sesión y ordenó una investigación penal inmediata contra Alejandro y Diana Lozano. Mi madre. No lloré, ni sonreí. Solo respiré. Por primera vez en semanas, respiré sin el peso de la humillación. Esa misma noche, mientras revisaba unas notas, Iván me llamó. «He decidido declarar. Quiero que se sepa quién fue Elena. Y quiero que se sepa quién soy yo. ¿Estás preparado?» Nunca lo estuve, pero ya no puedo quedarme callado. Me sentí orgullosa de él, de mí, de nosotros.
Al día siguiente, recibí una carta sin remitente. Dentro, una única hoja de papel, con una foto impresa. Era una imagen antigua. Mi madre, abrazada a un hombre que no era mi padre. Y al reverso, una frase escrita a mano. Hay verdades que nunca deberían salir a la luz. Pero esta sí. Era mi letra. Y yo no recordaba haber escrito eso. Me quedé mirando la foto con los dedos temblando. Reconocía esa caligrafía como reconozco mi propia voz. Era mía. Mía. Pero no recordaba haber escrito jamás esas palabras. Ni esa foto. Ni ese momento. Mi madre, joven, abrazada a un hombre desconocido. Él no era mi padre. Ni se parecía. Era más moreno, más alto, con una sonrisa que no sabía fingir. La de ella, en cambio, era la de siempre. Perfectamente calculada. Le di la vuelta al sobre. No había remitente, ni huellas visibles. Solo esa imagen, solo esa frase. Hay verdades que nunca deberían salir a la luz, pero esta sí. No dormí esa noche. Di vueltas por el apartamento, intentando armar una historia con piezas que no tenía. La frase, la imagen, mi letra. Y entonces me asaltó un recuerdo. Un diario. Uno que solía escribir en mi adolescencia. Que guardé en una caja, en el altillo del trastero. Corrí a buscarlo. Lo abrí con desesperación. Y ahí estaba. Una página arrancada. Había escrito esa frase a los 16 años, después de una pelea con mi madre. Recordaba haber encontrado esa foto en un cajón, por accidente. La confronté. Me gritó. Me dijo que ese hombre no era nadie. Que si volvía a tocar sus cosas me mandaría interna. Yo, en mi rabia adolescente, pegué la foto al diario y escribí eso detrás. Luego, por miedo, arranqué la hoja. Y alguien la había guardado todos estos años. 2 días después, Diana Lozano fue citada oficialmente a declarar. Los cargos eran graves: falsificación de documentos, coacción a testigos, uso fraudulento de la imagen de su hija, y ahora, gracias al vídeo de Elena, malversación de fondos con identidad falsa. La vi entrar a la sala, impecable, como siempre. Pero ya no era la misma. Caminaba más despacio. Sus manos, escondidas bajo el abrigo, temblaban ligeramente. Se sentó. Me miró por primera vez en mucho tiempo. Y por primera vez, no vi desprecio. Vi miedo. El juez fue claro. Le leyó los cargos uno por uno. Ella no habló. No negó. Solo pidió declarar más adelante. En el pasillo, al salir, se me acercó. El custodio la dejó, tal vez por compasión. Me miró y dijo: Sofía, no sabes lo que fue crecer con una madre como la tuya. Tú tampoco sabes lo que fue crecer contigo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No por tristeza, por derrota. Y quizá, un poco, por vergüenza. Ese hombre, susurró, el de la foto, no era un amante. Era tu verdadero padre. El mundo se detuvo. Literalmente. El aire se congeló en mis pulmones. ¿Qué? No podía decirlo. No lo aceptaban. Yo era joven. Tu abuela me obligó a casarme con tu padre para mantener la imagen. Me quitaron la voz. Como tú dices que yo te la quité a ti. Me quedé de piedra. No sabía si llorar, gritar o simplemente marcharme. Solo atiné a decir: ya no importa. Claro que importa, dijo, y me miró con una intensidad inusual. Porque tú no eres como yo. Nunca lo fuiste. Y eso me destrozaba. Una semana después, el juicio concluyó. Diana y Alejandro fueron formalmente acusados y quedaron en libertad bajo fianza, a la espera de sentencia. Las propiedades fueron congeladas, los nombres borrados de las juntas directivas. Gesta Inver quedó finalmente limpia. Iván fue reconocido legalmente como heredero directo de Elena. Le ofrecí entrar como socio activo en una de las fundaciones que había estado en pausa. Aceptó. Vendí la mansión, no por dinero, por cierre. Compré una casa en las afueras de Madrid, pequeña, luminosa, mía. Mi madre, Diana Lozano, se retiró de la vida social. Vive en un piso discreto, lejos de los círculos donde antes reinaba. Nadie la saluda, nadie la invita. La última vez que la vi, estaba sola en una cafetería, hojeando una revista antigua. No levantó la vista. Yo tampoco. Mi padre se mudó al sur. Está divorciado. Intentó abrir un pequeño negocio. Fracasó. Al parecer, sin alguien que lo financie, no sabe mantenerse en pie. Alejandro se volvió un coach de emprendimiento emocional. Habla de resiliencia, de aprendizaje a través del fracaso. Sus redes sociales tienen miles de seguidores. Pocos saben quién es en realidad, pero yo sí. Javier de la Vega se casó con una influencer. Su familia vendió parte de su empresa para evitar la quiebra. Nunca más volvimos a cruzarnos. Rosa, la ex empleada, vive en Galicia, en una casa comprada con parte del dinero que yo misma le ofrecí por su valentía.
Nos escribimos cada Navidad. Iván y yo hablamos casi todos los días. No es fácil construir una relación de familia cuando uno llega tan tarde, pero estamos aprendiendo. A veces eso es suficiente. Un año después. Madrid amanecía con un cielo limpio, sin esa capa de gris que a veces cubre la ciudad como un filtro de pretensión. El sol entraba por la ventana de mi nueva oficina, en un edificio sobrio del barrio de Chamberí. Nada lujoso, nada ostentoso, solo luz, orden y silencio, justo como me gusta. En la puerta, una placa discreta, Elena and Sofía Capital. No era solo un nombre, era un acto de justicia, un tributo, un cierre. El despacho estaba decorado con pocas cosas. Una planta viva, una fotografía antigua de mi abuela en blanco y negro y una pequeña escultura de madera que me regaló Iván. Él estaba en la sala de al lado, reuniéndose con una ONG que buscaba financiamiento para un proyecto educativo en Asturias. ¿Quién lo diría? El hijo oculto, enseñando a niños cómo tener voz. Caminé hasta el ventanal. Desde ahí se veían los tejados, el ritmo de una ciudad que nunca paraba, ajena al huracán que había sido mi vida solo 12 meses atrás. Un año, 12 giros completos de la tierra para que todo encajara. No fue fácil. Terapia, soledad, días enteros de dudas. Reconstruir no es tan fotogénico como destruir, pero lo hice. A veces me preguntan por qué no desaparecí con el dinero, por qué no cambié de país, de identidad, de historia. Pero la verdad es que no quería escapar. Quería existir, de verdad, con todo lo que eso implica. Quería quedarme donde todos dijeron que yo no encajaba, y demostrar que no solo encajaba, sino que ahora ponía las reglas. El proceso judicial terminó con condenas reducidas para mi madre y para Alejandro. Por ser primarios y sin antecedentes, les cayeron penas conmutadas por servicios comunitarios y restricciones civiles. No pueden volver a figurar como representantes legales de ninguna entidad. No pueden administrar herencias. No pueden acercarse a mí. El castigo fue la invisibilidad, esa que tanto me impusieron. Ahora les pertenece. Hace un mes recibí una carta de mi madre, manuscrita, 3 páginas. Decía que no buscaba perdón, pero sí paz. La leí una sola vez. No contesté. No por rencor, sino porque entendí algo importante. Hay cosas que no necesitan respuesta. A veces, el mayor acto de justicia es el silencio. Hoy tengo 27 años. Ya no finjo trabajar en una librería. Ahora leo porque quiero. Viajo porque puedo. Elijo a quién tener cerca. Y cuando miro al espejo, ya no veo a una hija ignorada. Veo a una mujer que sobrevivió sin perder su esencia. Mi historia no es de venganza, es de despertar. Y si tuviera que resumir todo en una sola frase, sería esta: nunca subestimes a quien decide observar en lugar de impresionar, porque cuando habla, cambia todo.